El contador de sueños. Antes de comenzar, permíteme hacerte una pregunta sencilla. Cuando piensas en un faraón del antiguo Egipto, ¿qué imagen aparece en tu mente? Oro, poder absoluto, pirámides eternas. Un hombre al que todos obedecen y ante el cual todos se inclinan. Durante siglos, la historia nos ha vendido la idea de que ser faraón era el punto más alto al que podía aspirar un ser humano. El trono supremo. El poder sin límites. La vida perfecta. Pero esta noche, en el contador de sueños, vamos a desmontar ese mito pieza por pieza. Porque detrás del oro, de los templos colosales y de los títulos divinos, se escondía una realidad mucho más oscura. Ser faraón no era un premio. Era una carga aplastante. Una vida marcada por el miedo, la soledad y una presión imposible de sostener. Aquí no vamos a hablar del faraón como estatua. Vamos a hablar del faraón como ser humano. Un ser humano obligado a vivir como Dios. Y castigado cada vez que demostraba que no lo era. Si disfrutas este tipo de relatos históricos profundos, narrados con calma y detalle, suscríbete ahora a El Contador de Sueños. Aquí no contamos la historia como te la enseñaron. La contamos como se vivió. Apaga un poco las luces. Ajusta el volumen. Y acompáñame. Porque todo comienza en el peor momento posible. El nacimiento. Un niño sin infancia. Nacer faraón no significaba llegar al mundo rodeado de amor. Significaba llegar rodeado de pánico. Desde el mismo instante en que el heredero al trono nacía, su vida dejaba de pertenecerle. No era un bebé más. No era un niño. Era un símbolo. Una pieza clave en el delicado equilibrio del universo egipcio. Mientras otros recién nacidos lloraban sin consecuencias, el llanto de un futuro faraón era interpretado, analizado y observado. ¿Llora demasiado? ¿Respira con normalidad? ¿Es fuerte? ¿Es débil? Porque si el heredero mostraba señales de fragilidad, no se trataba solo de un problema familiar. Era un problema cósmico. Los sacerdotes observaban los cielos. Los astrólogos consultaban las estrellas. Los augurios se interpretaban con obsesión. El niño no había aprendido a abrir los ojos. Y ya cargaba con el destino de Egipto. Desde el primer día se declaraba algo aterrador. Ese niño no era solo humano. Era la encarnación viviente de Horus, el dios del poder y la realeza. No un representante. No un elegido. El dios mismo, en carne y hueso. Y eso cambiaba todo. No podías enfermar como los demás niños. No podías ser débil. No podías fallar. Porque un dios no falla. La cuna del futuro faraón no era de madera ni de tela suave. Era de oro. Fría. Pesada. Ceremonial. No había juguetes comunes. Había objetos rituales. No había canciones de cuna. Había himnos escritos para alabarlo. Incluso el afecto estaba regulado. No se trataba de abrazar al niño por amor, sino de proteger al símbolo. Su cuerpo pertenecía al Estado. Su vida, a los dioses. Y mientras crecía, jamás estaba solo. Siempre había sacerdotes, sirvientes, guardianes. No para cuidarlo como a un hijo, sino para vigilarlo como a un tesoro frágil. Cualquier gesto fuera de lo esperado era corregido. Cualquier comportamiento infantil era reprimido. Gatear no era digno. Ensuciarse no era aceptable. Jugar no era apropiado. La infancia,
tal como la entendemos, no existía. Desde muy temprano, al niño se le enseñaba algo peligroso. Que el sol salía por él. Que el Nilo crecía gracias a él. Que el orden del mundo dependía de su existencia. Puede sonar grandioso. Hasta que entiendes la otra cara de la moneda. Porque si algún día el sol no brillaba igual. Si el río no crecía lo suficiente. Si la tierra no daba frutos. Egipto no culparía a la naturaleza. Culparía al niño que había nacido como Dios. Y así, incluso antes de aprender a caminar, el futuro faraón ya había perdido algo que jamás recuperaría. La posibilidad de ser solo humano. Cuando el niño faraón deja atrás los primeros años de vida, no entra a una escuela. Entra a una prisión intelectual. Su educación no está diseñada para formarlo como persona, sino para convertirlo en una pieza funcional del orden cósmico. Cada día comienza antes del amanecer, cuando otros niños aún duermen. No hay descanso, no hay curiosidad libre, no hay preguntas inocentes. Todo conocimiento tiene un objetivo: evitar el caos. Aprende a leer jeroglíficos, una escritura tan compleja que un solo símbolo mal trazado puede cambiar el sentido de una ley sagrada o de un decreto real. No es aprender por aprender. Es memorizar con miedo. Porque un error no es un error, es un sacrilegio. Aprende matemáticas, no para contar, sino para calcular la construcción de templos, pirámides y monumentos que deben alinearse con los astros. Un cálculo incorrecto no arruina una obra, ofende a los dioses. Aprende astronomía, porque el faraón debe conocer los ciclos del cielo. Las estrellas no son objetos lejanos, son mensajes. Y si el faraón no sabe leerlos, demuestra que no es digno de su papel divino. Aprende historia, pero no para comprender el pasado, sino para no repetir errores que hayan desatado desgracias. Cada faraón anterior se convierte en advertencia. Y, sobre todo, aprende religión. Horas interminables memorizando rituales exactos, palabras exactas, movimientos exactos. Nada puede improvisarse. Nada puede adaptarse. La tradición es ley. Aquí aparece el concepto más peligroso de todos, Ma'at. Ma'at es el equilibrio del universo. El orden natural. La armonía entre los dioses, la naturaleza y los hombres. Y al faraón se le enseña una verdad aterradora. Él es el responsable directo de mantener la Ma'at. Si el equilibrio se rompe, no es culpa del mundo. Es culpa del faraón. Así, desde una edad temprana, se implanta una culpa permanente. Una carga invisible que nunca desaparece. Si algo sale mal, es porque no estudiaste lo suficiente. Porque no ejecutaste bien el ritual. Porque no eras digno. Mientras otros niños sueñan con lo que quieren ser cuando crezcan, el futuro faraón sueña con no fallar. Y si este tipo de historias te atrapan, recuerda que estás escuchando el contador de sueños, donde el pasado se cuenta sin adornos. Sin amigos, sin confianza. A medida que el niño crece, algo se vuelve evidente. Está rodeado de gente, pero completamente solo. Un faraón no tiene amigos. Tiene riesgos políticos. Cada niño que se acerca a él pertenece a una familia poderosa. Cada gesto amable puede esconder una ambición. Cada risa puede ser una estrategia. La confianza no existe. Incluso dentro de su propia familia, el peligro es constante. Hermanos, primos, tíos, todos representan una posible amenaza al trono. En Egipto, la sangre no une, compite. Desde joven, el futuro faraón aprende a desconfiar incluso de quienes dicen amarlo. Aprende a hablar sin decir nada.
A escuchar sin reaccionar. A observar en silencio. La espontaneidad desaparece. Los tutores informan a los sacerdotes. Los sacerdotes informan a la corte. La corte informa al Estado. Cada comentario, cada duda, cada gesto de cansancio queda registrado. Preguntar por qué es peligroso. Dudar es un signo de debilidad. Cuestionar una tradición es una amenaza religiosa. Así se forma un líder que nunca fue escuchado. Uno que aprende a reprimir emociones, a ocultar miedos, a construir una máscara impenetrable. Y cuando vemos estatuas de faraones inexpresivos, rígidos, distantes, no es estilo artístico. Es un retrato fiel. La contradicción permanente. Llega un momento en que el faraón ya no es solo un heredero. Ahora es oficialmente un dios viviente. La gente se inclina ante él no por respeto, sino por terror sagrado. Creen que su sola presencia influye en el clima, en las cosechas, en la fertilidad de la tierra. Cada movimiento es observado. Cada estornudo es interpretado. Cada sueño es analizado. Si el faraón enferma, no es una enfermedad. Es una crisis teológica. Un dios no puede toser. Un dios no puede temblar. Un dios no puede tener miedo. Pero el faraón es humano. Siente cansancio. Siente dolor. Siente ansiedad. Y aún así, debe fingir perfección absoluta. No puede mostrar duda. No puede llorar. No puede confesar agotamiento. Vive atrapado en una actuación constante. Un teatro sagrado sin descanso. Ser Dios no lo libera. Lo encierra. Y cuanto más alto lo elevan, más brutal sería la caída si llegara a fallar. Cuando ni siquiera tu intimidad te pertenece. Hasta ahora hemos hablado del faraón como niño, como estudiante y como Dios obligado a actuar. Pero hay un punto en su vida donde la presión alcanza un nivel más íntimo, más incómodo y más perturbador. El momento en que su cuerpo deja de ser suyo para convertirse, oficialmente, en propiedad del Estado y de los dioses. En el antiguo Egipto, el matrimonio del faraón no era una decisión personal. No era una etapa natural de la vida. Era una necesidad política y religiosa urgente. Desde muy joven, al faraón se le recordaba constantemente una verdad inquietante. Su valor no solo dependía de gobernar, sino de reproducirse. Egipto necesitaba herederos. No personas. No hijos amados. Símbolos de continuidad cósmica. El linaje real debía mantenerse puro. Eso significaba algo que hoy resulta profundamente perturbador: matrimonios entre hermanos, hermanas, medio hermanos o parientes muy cercanos. No se veía como incesto. Se veía como obediencia divina. Los dioses se casaban entre ellos. Los faraones, como dioses vivientes, debían hacer lo mismo. No había espacio para el deseo personal. No había posibilidad de decir no. No había elección. El faraón podía gobernar ejércitos, pero no su propia cama. Cada unión era observada. Cada embarazo era esperado. Cada retraso generaba ansiedad política. Si pasaban los años y no había heredero, el faraón comenzaba a perder legitimidad. Los sacerdotes murmuraban. La corte dudaba. El pueblo empezaba a interpretar señales. Porque si un dios no puede engendrar, ¿realmente es un dios? La sexualidad del faraón estaba completamente deshumanizada. No era intimidad. Era función. Su cuerpo no le pertenecía. Era un instrumento sagrado. Y en ese proceso, el impacto psicológico era devastador.
Vivir relaciones forzadas, ritualizadas, sin afecto real, bajo la mirada del Estado, destruye cualquier noción de identidad personal. El faraón no aprendía a amar. Aprendía a cumplir. Y mientras todos lo llamaban poderoso, por dentro se convertía en alguien UR. Si esta parte del relato te resulta incómoda, recuerda que estás escuchando El Contador de Sueños, donde la historia se cuenta completa, no edulcorada. Cuando ni siquiera tu intimidad te pertenece. Hasta ahora hemos hablado del faraón como niño vigilado, como estudiante aplastado por el conocimiento sagrado y como Dios obligado a actuar sin descanso. Pero existe un punto en su vida donde la opresión deja de ser abstracta, simbólica o política. Y se vuelve física. Ese punto es el momento en que el faraón alcanza la edad adulta. En nuestra forma moderna de pensar, crecer significa ganar libertad. Para el faraón egipcio ocurría exactamente lo contrario, cada año que pasaba, su vida le pertenecía menos. Porque el faraón no era dueño de su cuerpo. Su cuerpo era un instrumento del Estado, un objeto ritual, una pieza clave dentro del delicado engranaje que sostenía el orden del mundo. Desde muy joven, el faraón era instruido en una idea perturbadora. Su carne no era privada. Su deseo no era relevante. Su intimidad no existía. Egipto no necesitaba que el faraón fuera feliz. Necesitaba que funcionara. El cuerpo como símbolo divino. En el antiguo Egipto, el cuerpo del faraón tenía un significado religioso. No era solo un cuerpo humano, era el recipiente donde habitaba la divinidad. Eso implicaba algo aterrador, cualquier falla corporal se interpretaba como una señal sobrenatural. Si el faraón engordaba demasiado, se veía como exceso y desorden. Si adelgazaba, se interpretaba como debilidad. Si envejecía visiblemente, comenzaban los murmullos. Porque un dios no debería deteriorarse. Cada centímetro del cuerpo real estaba regulado, el peinado, el maquillaje, la postura, la forma de caminar, la forma de sentarse. No era vanidad. Era control simbólico. Y dentro de ese control, la sexualidad ocupaba un lugar central. No porque importara el placer, sino porque importaba la continuidad. La obsesión con el heredero. Egipto vivía con un miedo constante, el vacío de poder. Un faraón sin heredero era una amenaza directa al orden cósmico. Si el faraón moría sin descendencia clara, se abría la puerta al caos, disputas internas, guerras civiles, sacerdotes interpretando señales contradictorias, generales ambiciosos reclamando legitimidad. Por eso, desde edades tempranas, el faraón era presionado para casarse y reproducirse. No se hablaba de amor. No se hablaba de compatibilidad. Se hablaba de sangre. La sangre debía ser pura, divina, inalterada. Y esa obsesión llevó a una práctica que hoy resulta profundamente perturbadora. El matrimonio entre hermanos y parientes cercanos. El incesto como política sagrada. Para nosotros, el incesto es un tabú absoluto. Para el Egipto faraónico, era una imitación divina. Los dioses se casaban entre sí. Isis con Osiris. Horus con Hathor. Si el faraón era un dios viviente, debía replicar ese modelo. Casarse con una hermana no se veía como algo inmoral. Se veía como una afirmación de divinidad. Un acto simbólico que decía, mi sangre no es humana, es sagrada. Pero detrás de esa justificación religiosa, había una realidad brutal. El faraón no podía elegir. No podía negarse. No podía expresar rechazo. Su matrimonio era decidido por la corte, los sacerdotes y las necesidades políticas del momento.
La persona con la que compartiría su vida, si es que podía llamarse así, era elegida por conveniencia dinástica. La ceremonia era pública. El acto era ritual. La intimidad desaparecía. Incluso los embarazos eran vigilados. Los ciclos menstruales observados. Los partos esperados con ansiedad política. El cuerpo femenino de la reina también se convertía en instrumento, pero el faraón cargaba con una presión adicional: si no había heredero, la culpa recaía sobre él. La sexualidad sin deseo. La sexualidad del faraón estaba completamente deshumanizada. No era un espacio de conexión. No era un refugio emocional. Era una obligación ritual. El faraón debía cumplir, incluso si no quería. Incluso si sentía rechazo. Incluso si estaba agotado mental y físicamente por el peso del gobierno y los rituales diarios. No hay registros de lo que sentían realmente estos hombres, pero el silencio histórico suele ser la señal más clara del trauma. Las fuentes hablan de ceremonias, de genealogías, de nacimientos, pero jamás de emociones. Porque las emociones del faraón no importaban. Lo único que importaba era que el sistema continuara. Y vivir así, durante décadas, destruye cualquier noción de identidad personal. El faraón no sabía quién era fuera de su función. No sabía si alguna vez había deseado algo por sí mismo. Era adorado por millones. Y absolutamente solo en lo más íntimo. Si este tipo de historias te sacuden, recuerda que estás escuchando El Contador de Sueños, donde el pasado se cuenta sin máscaras. Las consecuencias psicológicas. Vivir sin control sobre el propio cuerpo tiene consecuencias profundas. El faraón desarrollaba una desconexión emocional. Una forma de anestesia interna. Aprendía a cumplir sin sentir. A actuar sin cuestionar. A vivir separado de sí mismo. Esto explica muchas cosas. La frialdad de las representaciones artísticas. La rigidez de los gestos. La ausencia de humanidad en los retratos. No era solo propaganda. Era supervivencia psicológica. Cuando tu cuerpo no es tuyo, tu mente aprende a esconderse. Cuando incluso el silencio es observado. Uno de los aspectos más inquietantes de la vida del faraón era que nunca estaba verdaderamente solo. Ni siquiera en los momentos que, para cualquier otro ser humano, serían privados. La intimidad del faraón no era un espacio personal. Era un espacio administrado. Dentro del palacio existía una red silenciosa de sirvientes, funcionarios y sacerdotes cuya tarea no era servir, sino observar. Cada entrada a los aposentos reales, cada visita nocturna, cada permanencia prolongada con una esposa o concubina era registrada, comentada y, en muchos casos, interpretada. No se trataba de voyeurismo. Se trataba de control político y religioso. Porque el cuerpo del faraón no solo producía placer o descanso, producía legitimidad. Si una noche pasaba sin compañía, surgían preguntas. Si una esposa tardaba en quedar embarazada, surgían sospechas. Si una concubina era favorecida con demasiada frecuencia, se encendían alarmas en la corte. Todo se observaba. Todo se evaluaba. Todo se convertía en rumor. Y los rumores, en el antiguo Egipto, eran armas. Las esposas, las concubinas y el miedo a elegir. Aunque solemos imaginar al faraón rodeado de mujeres y placer ilimitado, la realidad era mucho más amarga. El harén no era un lujo. Era una estrategia. Tener múltiples esposas y concubinas no respondía a deseos personales, sino a la necesidad desesperada de asegurar descendencia. Cada mujer representaba una posibilidad. Cada embarazo potencial era un seguro político.
pero también era una fuente constante de tensión. Cada esposa pertenecía a una familia poderosa. Cada concubina podía convertirse en el centro de una facción interna. Los celos no eran emocionales, eran estratégicos. Una madre de heredero ganaba poder inmediato. El faraón quedaba atrapado en una red de alianzas involuntarias. Elegir a una mujer era elegir un bando. Ignorar a otra era crear un enemigo. Así, incluso el acto de compartir tiempo con alguien se convertía en un cálculo peligroso. El faraón no amaba. Administraba afectos. El fracaso reproductivo como condena. Nada generaba más ansiedad que la ausencia de un heredero claro. Los años pasaban. Las ceremonias se repetían. Las ofrendas se multiplicaban. Y si el heredero no llegaba, el problema no se atribuía al azar. Se atribuía a una falla divina del faraón. Los sacerdotes comenzaban a interpretar señales, eclipses, sueños, comportamientos animales. Todo podía convertirse en evidencia de que el faraón había perdido el favor de los dioses. La corte empezaba a mirar hacia otros posibles candidatos. Hermanos. Primos. Generales cercanos. El faraón lo sabía. Y ese conocimiento lo perseguía día y noche. Porque un faraón sin heredero no era solo un hombre sin hijos. Era un dios cuestionado. Y un dios cuestionado es un dios reemplazable. La degradación silenciosa del individuo. Con el paso del tiempo, la presión constante comenzaba a erosionar algo fundamental, la identidad. ¿Quién era el faraón cuando nadie lo miraba? ¿Quién era cuando no cumplía un rol? La respuesta, muchas veces, era inquietante. No lo sabía. Había pasado toda su vida cumpliendo expectativas ajenas, obedeciendo rituales, representando símbolos. Nunca había tenido la oportunidad de descubrir deseos propios. Esto explica por qué muchos faraones parecen figuras distantes, casi inhumanas. No es que carecieran de emociones. Es que aprendieron a enterrarlas tan profundamente que ya no podían acceder a ellas. Comparación con otros gobernantes antiguos. Otros reyes antiguos podían abdicar. Podían huir. Podían morir en batalla. El faraón no. No podía renunciar, porque renunciar era romper el orden del universo. No podía retirarse, porque el dios no envejece. No podía desaparecer, porque su ausencia provocaría caos. Incluso en comparación con emperadores romanos o reyes medievales, el faraón vivía una forma de cautiverio única, era prisionero de su propia divinidad. El silencio de las fuentes. El trauma que nunca se escribió. La historia egipcia es rica en inscripciones, monumentos y textos, pero es inquietantemente silenciosa sobre la vida emocional del faraón. No porque no existiera, sino porque no podía existir públicamente. El sufrimiento del faraón no era un tema digno de ser grabado en piedra. Reconocerlo habría sido reconocer que el dios sufría. Y un dios no sufre. Así, el dolor quedó enterrado. No en tumbas, sino en silencios. Ser faraón significaba vivir sin intimidad, sin elección y sin refugio emocional. Significaba que incluso el acto más humano, amar, desear, compartir, se convertía en un deber frío y observado. Y este era solo uno de los muchos infiernos cotidianos del trono egipcio. Si estás escuchando esto, recuerda que estás en el contador de sueños, donde las historias no se cuentan para glorificar el poder, sino para entender su costo real. Vivir cada día como si el universo pudiera romperse. Si hubiera que describir la vida diaria del faraón con una sola palabra, no sería poder. Sería repetición.
Una repetición obsesiva, agotadora, interminable, donde cada día se parecía tanto al anterior que el tiempo dejaba de sentirse como tiempo. No había fines de semana. No había pausas. No había descanso espiritual. Solo una sucesión constante de actos que debían ejecutarse con absoluta perfección. Porque el faraón no gobernaba solo con decretos. Gobernaba manteniendo el orden cósmico. Y ese orden se sostenía a través del ritual. El despertar del Dios que no puede dormir. El día del faraón comenzaba antes del amanecer, cuando el sol todavía no había aparecido en el horizonte. Ese momento era crucial, el renacimiento diario de Ra debía ser acompañado correctamente o el ciclo del mundo se veía amenazado. El faraón despertaba no como un hombre que abre los ojos, sino como un Dios que debía reactivarse. Antes de hablar, antes de comer, incluso antes de pensar en asuntos políticos, debía purificarse. Baños rituales con agua fría. Ungüentos específicos. Palabras exactas pronunciadas en el orden correcto. Un error al despertar podía interpretarse como un mal presagio para todo Egipto. Imagina vivir así durante décadas. Sabiendo que incluso tu forma de levantarte de la cama es observada por los dioses. La vestimenta como cárcel. Después de la purificación venía la vestimenta. Nada era cómodo. Nada estaba pensado para el cuerpo humano. El faraón debía vestir capas de lino, collares pesados, amuletos, coronas, símbolos del Alto y Bajo Egipto, barbas postizas adheridas con resinas calientes. Todo bajo un clima implacable. Pero no podía quejarse. No podía ajustarse. No podía quitarse nada. Cada prenda tenía un significado. Cada color representaba una función divina. Cada objeto era una afirmación simbólica de su rol. Quitarse algo porque estorba no era una opción. Eso habría sido cuestionar el orden del universo. Así, el cuerpo del faraón se convertía en un soporte para símbolos, no en un organismo que necesitara comodidad. Los rituales matutinos. Repetir para que el mundo no colapse. Una vez vestido, comenzaba la primera gran serie de rituales. Ofrendas a los dioses. Gestos exactos frente a estatuas sagradas. Recitación de textos memorizados desde la infancia. No se permitían variaciones. No se permitía improvisación. No se permitía cansancio. El faraón debía repetir las mismas acciones que habían realizado sus antecesores durante siglos. No hacerlo significaba romper una cadena que, según la creencia egipcia, sostenía la existencia misma. Cada mañana era una prueba. Cada día era un examen divino. Y el faraón sabía algo terrible. Nadie sabría si lo hizo bien. Hasta que algo saliera mal. El peso psicológico de no poder fallar. El mayor tormento del ritual no era físico. Era mental. Vivir bajo la convicción de que un solo error personal puede traer desgracia colectiva genera una ansiedad constante. El faraón no podía permitirse distracciones. No podía estar triste. No podía estar enfermo. No podía estar ausente mentalmente. Si el Nilo no inundaba al año siguiente, alguien recordaría. ¿Habrá cometido el faraón un error en tal ceremonia? Esa idea perseguía cada gesto. El ritual, lejos de ofrecer consuelo espiritual, se convertía en una fuente permanente de miedo. No acercaba a los dioses, los hacía omnipresentes y vigilantes. El faraón como actor eterno. Con el paso de los años, el faraón dejaba de sentir que vivía. Sentía que interpretaba un papel. Cada sonrisa era calculada. Cada silencio era estratégico.
cada movimiento tenía un significado que otros interpretaban. No podía permitirse un mal día. No podía mostrarse vulnerable. No podía expresar dudas. Incluso cuando estaba solo, seguía actuando. Porque después de tantos años, la máscara ya no se quitaba. Los rituales públicos. Ser observado por millones. A los rituales privados se sumaban los públicos. Procesiones. Ceremonias frente al pueblo. Festividades religiosas interminables. El faraón debía permanecer de pie durante horas, bajo el sol, inmóvil, recitando fórmulas, levantando brazos, sosteniendo símbolos. No había error posible frente a miles de ojos. El pueblo no veía a un hombre cansado. Veía a un Dios. Y un Dios que titubea. Es un Dios en peligro. El cansancio como herejía. Con el tiempo, el agotamiento se acumulaba. Dolores musculares. Problemas articulares. Fatiga extrema. Pero el faraón no podía descansar como los demás. Descansar demasiado era sospechoso. Retirarse de una ceremonia era interpretado como debilidad. Incluso la enfermedad se ocultaba. Porque un Dios enfermo pone nervioso al mundo. Así, muchos faraones gobernaron mientras su cuerpo se deterioraba lentamente, sostenidos por rituales, asistentes y una voluntad forzada. El ritual como jaula invisible. Desde fuera, el ritual parecía orden, belleza, tradición. Desde dentro, era una jaula. Una jaula hecha de palabras antiguas, gestos heredados y expectativas imposibles. El faraón estaba atrapado en una coreografía que nunca terminaba. No importaba lo que pensara. No importaba lo que sintiera. Importaba que el ritual continuara. La repetición que borra al individuo. Con los años, algo se perdía. La noción de yo. El faraón dejaba de verse como individuo. Se convertía en función. En símbolo. En pieza intercambiable de un sistema milenario. Y cuando eso ocurre, la vida deja de sentirse como vida. Se convierte en resistencia. El faraón vivía atrapado en rituales no para honrar a los dioses, sino para evitar el colapso. Cada día era una lucha silenciosa contra el error, el cansancio y el miedo. Y aún así, esto no era lo peor. Porque después del ritual, venía la traición. Si esto te está atrapando, recuerda que estás escuchando el contador de sueños, donde el pasado se cuenta con toda su crudeza. Cuando todo lo malo del mundo es tu culpa. Existe una idea profundamente injusta que atraviesa toda la historia del antiguo Egipto. Si algo va mal, el faraón ha fallado. No importa qué tan complejo sea el problema. No importa si su causa es natural, climática o humana. No importa si está fuera del control de cualquier persona. En la mentalidad egipcia, el faraón era el eje que conectaba a los dioses con los hombres. Y cuando ese eje se torcía, el mundo entero parecía descomponerse. El poder absoluto tiene una cara oscura. A primera vista, el faraón parecía tenerlo todo. Gobernaba ejércitos, dictaba leyes, ordenaba construcciones monumentales y decidía el destino de miles de personas. Pero ese poder absoluto tenía un precio que casi nunca se menciona, la responsabilidad absoluta. En Egipto no existía la noción de mala suerte. Si el Nilo no inundaba correctamente, no era un fenómeno natural. Era una señal divina. Si la inundación era excesiva y destruía cosechas, tampoco era casualidad. Era un mensaje de los dioses. Y ese mensaje tenía un destinatario claro. El faraón. El Nilo, el juez silencioso. La vida egipcia dependía del Nilo.
Su crecida anual determinaba la supervivencia del reino. Cuando el río se comportaba como se esperaba, el faraón era visto como un intermediario eficaz entre el cielo y la tierra. Pero cuando algo fallaba, comenzaban los murmullos, las dudas, las interpretaciones. ¿Había cometido el faraón un error ritual? ¿Había ofendido a alguna deidad? ¿Había perdido la Maat? Los sacerdotes revisaban antiguos textos. Buscaban paralelos históricos. Recordaban reinados anteriores marcados por desgracias. Y poco a poco, la idea se instalaba. El faraón ya no contaba con el favor divino. El hambre como acusación. Cuando llegaba la escasez, la tensión social aumentaba de forma inmediata. El hambre no genera reflexión. Genera ira. Y el pueblo necesitaba una explicación sencilla. Una figura a la que culpar. En una sociedad profundamente religiosa, esa figura no podía ser otra que el faraón. Porque si el faraón era un dios viviente, ¿cómo justificar que permitiera el sufrimiento? Cada niño hambriento se convertía en una acusación silenciosa. Cada cosecha perdida era un juicio público. El faraón, que había sido adorado, comenzaba a ser observado con sospecha. La enfermedad como señal divina. Las epidemias eran otro golpe devastador. Sin conocimientos médicos modernos, las enfermedades se interpretaban como castigos sobrenaturales. Y nuevamente, la culpa recaía sobre quien debía mantener el equilibrio. No importaba si el faraón estaba sano o enfermo. Si el pueblo sufría, algo había salido mal en lo alto. El miedo se propagaba más rápido que la enfermedad. Y el miedo siempre busca un culpable. Los sacerdotes y el poder de la interpretación. En este contexto, los sacerdotes adquirían un poder inmenso. Ellos interpretaban las señales. Ellos decidían qué significaban los presagios. Ellos podían sugerir, sutilmente, que el faraón ya no era digno. No lo decían de forma directa. No hacía falta. Bastaba con insinuar que los dioses estaban inquietos. O que ciertos rituales ya no funcionaban como antes. Y esas insinuaciones podían ser mortales. El aislamiento del faraón acusado. Cuando comenzaban los problemas, el faraón se quedaba solo. Los aliados se volvían cautelosos. Los generales dudaban. La corte observaba en silencio. Porque apoyar a un faraón maldito era peligroso. Nadie quería quedar del lado equivocado de los dioses. El faraón lo sabía. Y ese conocimiento lo perseguía constantemente. Cuando el poder se convierte en sentencia. En algunos casos, la presión se volvía insostenible. El faraón era depuesto. Asesinado. O borrado de la historia. Su nombre era eliminado de inscripciones. Sus estatuas destruidas. Su legado anulado. Como si nunca hubiera existido. En una cultura donde la memoria garantizaba la eternidad, el olvido era el castigo más cruel. El faraón como sacrificio. Irónicamente, el faraón terminaba cumpliendo el rol de sacrificio humano. No en un altar, sino en la narrativa colectiva. Su caída servía para restaurar la esperanza. Para creer que, con un nuevo gobernante, los dioses volverían a sonreír. El sistema continuaba. El individuo desaparecía. El miedo constante. Sabiendo todo esto, el faraón vivía con un temor permanente. No al enemigo externo, sino al desastre inevitable. Porque tarde o temprano, algo iba a salir mal. Y cuando eso ocurriera, él sería el culpable. Ser faraón significaba vivir sabiendo que el amor del pueblo era frágil y condicional. Hoy eras un dios. Mañana, un error.
Y lo peor estaba por venir. Porque cuando el miedo se instala, la traición no tarda. Si este relato te mantiene atento, recuerda que estás en el contador de sueños, donde el poder se analiza desde su lado más oscuro. Cuando el palacio es el lugar más peligroso de Egipto. Si el faraón hubiera tenido que temer a un solo lugar en el mundo, no habría sido el desierto, ni los territorios enemigos, ni los campos de batalla. Habría sido su propio palacio. Porque el palacio no era un hogar. Era un campo de guerra silencioso. Detrás de los muros decorados, de los patios luminosos y de las columnas cubiertas de relieves, se desarrollaba una lucha constante por el poder, una tensión permanente donde cada sonrisa podía ocultar una amenaza y cada gesto amable podía ser el preludio de una traición. El faraón no vivía entre aliados. Vivía entre aspirantes. El enemigo no venía de afuera. A diferencia de otros gobernantes antiguos, el faraón rara vez caía por una invasión extranjera. El peligro más real no cruzaba fronteras. Nacía dentro del propio sistema. Hermanos que se sentían con derecho al trono. Primos con apoyo sacerdotal. Generales populares entre las tropas. Funcionarios que controlaban recursos clave. Todos miraban al faraón. No con lealtad, sino con cálculo. Porque en Egipto, el poder no se heredaba solo por sangre. Se sostenía por percepción divina. Y esa percepción podía cambiar. La familia como amenaza. La familia real era el círculo más peligroso. Los mismos lazos que supuestamente garantizaban estabilidad eran, en realidad, fuentes constantes de conflicto. Los matrimonios entre hermanos y parientes no generaban unidad, generaban competencia. Cada hijo varón podía convertirse en rival. Cada madre podía conspirar para colocar a su descendiente en el trono. Cada concubina soñaba con que su hijo fuera el elegido. El faraón lo sabía. Y esa conciencia convertía cada relación familiar en una negociación tensa. El afecto era un lujo que no podía permitirse. Los sacerdotes, aliados o verdugos. Los sacerdotes no portaban armas. No comandaban ejércitos. Pero controlaban algo más poderoso, la interpretación de la voluntad divina. Un sacerdote podía legitimar a un faraón. O sembrar dudas que lo destruyeran. Bastaba con insinuar que los dioses estaban insatisfechos. Con reinterpretar un presagio. Con recordar un antiguo reinado caído. Y la confianza se erosionaba. El faraón dependía de ellos para gobernar. Pero también sabía que podían ser su sentencia. Los generales y el poder de las armas. El ejército era otro foco constante de amenaza. Un general exitoso era admirado. Un general admirado era peligroso. Si las tropas comenzaban a ver en él una figura más fuerte, más decisiva o más favorecida por los dioses que el faraón, el equilibrio se rompía. El faraón necesitaba al ejército, pero temía su lealtad. Y esa tensión nunca desaparecía. El arte de desconfiar. Para sobrevivir, el faraón desarrollaba una habilidad esencial, la paranoia funcional. Nunca revelaba planes completos. Nunca confiaba del todo. Nunca bajaba la guardia. Probaba a sus aliados. Observaba reacciones. Medía silencios. Vivía en estado de alerta permanente. Dormir profundamente era un riesgo. Relajarse era un error. Confiar era una debilidad. Venenos, accidentes y muertes oportunas. Muchas muertes en la historia egipcia fueron registradas como naturales. Pero detrás de esa palabra se escondían realidades mucho más turbias. Venenos lentos. Caídas accidentales. Enfermedades oportunas.
El faraón comía alimentos probados por otros. Bebía líquidos examinados. Dormía rodeado de guardias. Y aún así, nunca estaba completamente a salvo. El aislamiento total. Con el paso del tiempo, el faraón se quedaba solo. No porque no hubiera gente alrededor, sino porque no podía confiar en nadie. La soledad se volvía estructural. No había confidencias. No había desahogo. No había descanso emocional. Cada relación era una amenaza potencial. El miedo a ser reemplazado. La traición no siempre era violenta. A veces era silenciosa. El faraón notaba que ya no era consultado. Que las decisiones se tomaban sin él. Que otros comenzaban a ocupar el centro. Y entendía el mensaje. Su tiempo se estaba acabando. El palacio como jaula. El lugar que simbolizaba poder y riqueza era, en realidad, una jaula. Una jaula de intrigas, susurros y cuchillos invisibles. El faraón no podía huir. No podía renunciar. No podía desaparecer. Solo podía resistir. Hasta que alguien decidiera que ya no era necesario. Ser faraón significaba vivir sabiendo que el enemigo dormía a pocos metros. Que la traición no avisaba. Que el poder no protegía, exponía. Y aún así, esto tampoco era el final del sufrimiento. Porque cuando todo terminaba, cuando el faraón moría, el castigo continuaba. Si este relato te mantiene atento, recuerda que estás en el contador de sueños, donde el poder se muestra sin maquillaje. Cuando ni siquiera morir te libera. Para la mayoría de los seres humanos, la muerte representa el final del sufrimiento. Para el faraón egipcio, la muerte era solo una transición hacia otra forma de control. Porque en el antiguo Egipto, morir no significaba descansar. Significaba seguir siendo útil. El miedo constante a morir mal. Desde el momento en que el faraón ascendía al trono, comenzaba a prepararse para su muerte. No por obsesión personal, sino por necesidad política y religiosa. Morir de la forma incorrecta era una catástrofe. Una muerte repentina. Una muerte violenta. Una muerte sin rituales completos. Cualquiera de estas posibilidades ponía en peligro no solo el alma del faraón, sino el equilibrio de todo Egipto. Porque el faraón no moría como los demás hombres. El faraón se transformaba. Y esa transformación debía ejecutarse con absoluta precisión. La momificación, el cuerpo como objeto. Cuando el faraón exhalaba su último aliento, comenzaba uno de los procesos más invasivos y perturbadores de la historia humana. El cuerpo, que en vida nunca le perteneció del todo, tampoco le pertenecía en la muerte. Era abierto, manipulado, desmantelado. Los embalsamadores retiraban los órganos internos uno por uno. El hígado, los pulmones, el estómago, los intestinos. Cada parte era tratada por separado, colocada en vasos canopos, protegida por deidades específicas. El cerebro era extraído por la nariz, fragmentado, descartado. El corazón, sede del pensamiento y la moral según la creencia egipcia, debía permanecer en su lugar. Porque sería juzgado. Incluso muerto, el faraón estaba sometido a reglas estrictas. El cuerpo como mensaje político. La momificación no era solo un acto religioso. Era una declaración política. Un cuerpo bien conservado demostraba poder, recursos y legitimidad. Un proceso deficiente sugería caos, negligencia o pérdida de favor divino. Cada vendaje era supervisado. Cada amuleto colocado con intención simbólica. Cada palabra pronunciada durante el ritual tenía consecuencias eternas. El faraón se convertía en monumento.
No importaba lo que hubiera sido como persona. Importaba lo que representaría para siempre. El juicio del corazón. El último examen. Según la creencia egipcia, después de la muerte el faraón enfrentaba el juicio más importante de todos. Su corazón sería pesado frente a la pluma de Maat. Si era más pesado, cargado de culpas, sería devorado. Si era más ligero, justo, alcanzaría la eternidad. Es irónico. En vida, el faraón era juez absoluto. En la muerte, era juzgado. Y no había apelación. Toda una vida de presión, rituales, sacrificios y miedo culminaba en una balanza. La tumba como prisión eterna. Las tumbas faraónicas no eran hogares de descanso. Eran estructuras de control eterno. Diseñadas para proteger el cuerpo. Para preservar el nombre. Para asegurar la memoria. Pero también para vigilar. Textos mágicos, maldiciones, trampas. Todo tenía el objetivo de garantizar que el faraón siguiera existiendo, exactamente como se esperaba de él. Incluso en la eternidad, no había libertad. El terror al olvido. Para el faraón, el peor destino no era el infierno. Era el olvido. Si su nombre era borrado, su alma desaparecía. Si sus estatuas eran destruidas, su existencia se anulaba. Algunos faraones fueron castigados de esta forma. Sus nombres fueron raspados de los muros. Sus rostros borrados. Su memoria condenada. Era una muerte peor que la muerte. La ironía final. Siglos después, muchos faraones terminaron expuestos en museos. Sus cuerpos, que debían descansar eternamente, fueron desenterrados, examinados, exhibidos. Convertidos en objetos de estudio. En curiosidades históricas. En vitrinas. El dios terminó como evidencia arqueológica. Ni en la muerte el faraón fue libre. Ni en la eternidad pudo descansar. Su vida fue control. Su muerte, también. Y aún faltaba el último castigo. Porque después de la muerte, llega la historia. Si sigues aquí, recuerda que estás escuchando el contador de sueños, donde el pasado se observa sin reverencia. Cuando la historia te borra y ya no puedes defenderte. Para un faraón egipcio, existir no terminaba con la muerte. Existir terminaba cuando su nombre dejaba de ser pronunciado. En nuestra forma moderna de entender la historia, el olvido es algo pasivo. Algo que ocurre con el tiempo. En el antiguo Egipto, el olvido era una sentencia activa, deliberada y brutal. Porque el nombre no era solo una etiqueta. Era el ancla del alma. Sin nombre, no había eternidad. Sin nombre, no había juicio. Sin nombre, no había regreso. El nombre como alma. Los egipcios creían que el ser humano estaba compuesto por múltiples elementos espirituales. Uno de los más importantes era el Ren, el nombre. Mientras el nombre fuera recordado, el individuo seguía existiendo en algún plano. Mientras el nombre fuera leído, pronunciado o visto, el alma persistía. Por eso los faraones mandaban grabar su nombre en templos, estatuas, obeliscos y tumbas. No era vanidad. Era supervivencia espiritual. Cada inscripción era una garantía contra la desaparición. Y cada inscripción destruida era una herida directa al alma. La damnatio memoriae egipcia. Borrar para matar 2 veces. Cuando un faraón caía en desgracia, no bastaba con matarlo o destronarlo. El castigo más severo era otro, borrarlo de la historia. Sus nombres eran raspados de los muros. Sus cartuchos destruidos. Sus estatuas decapitadas o reutilizadas. Como si nunca hubiera existido. Este proceso no era impulsivo.
Era sistemático. Sacerdotes, escribas y obreros trabajaban durante años para eliminar cada referencia. Era una forma de asesinato retroactivo. El faraón no solo perdía el trono, perdía el pasado. El silencio como castigo absoluto. Imagina haber sido adorado por millones. Y luego desaparecer sin dejar rastro. Imagina que nadie recuerde tus actos. Que nadie pronuncie tu nombre. Que nadie pueda invocarte en el más allá. Ese era el terror último del faraón. No la muerte. No el juicio. El silencio. Cuando la historia la escriben los vencedores. Los faraones no controlaban lo que se decía de ellos después de morir. Sus sucesores decidían qué conservar y qué borrar. Los sacerdotes reinterpretaban los hechos. Los escribas ajustaban la narrativa. Un reinado podía ser presentado como glorioso. O como una época de caos atribuida a un solo hombre. El faraón, que había sido juez supremo en vida, no tenía voz en su propio juicio histórico. El miedo constante durante la vida. Este terror al olvido no comenzaba con la muerte. Acompañaba al faraón durante toda su vida. Cada decisión era tomada con una pregunta en mente. ¿Cómo será recordado esto? Construir templos no era devoción. Era autopreservación. Mandar esculpir estatuas no era orgullo. Era miedo. El faraón vivía obsesionado con dejar huella, porque sabía que otros intentarían borrarla. La ironía final de la memoria. Miles de años después, muchos faraones sobreviven solo como fragmentos. Un nombre incompleto. Un rostro erosionado. Un cuerpo sin contexto. Otros, más afortunados, son estudiados, exhibidos y analizados. Pero incluso entonces, su historia es contada por otros. Interpretada desde otro tiempo, otra cultura, otros valores. El faraón buscó eternidad. Encontró interpretación. El castigo supremo. Para un hombre que fue considerado un dios, no hay castigo más cruel que convertirse en una nota al pie. Ser reducido a un objeto. A una curiosidad. A una vitrina. El trono no garantizaba la inmortalidad. Solo prometía la posibilidad de ser recordado. O borrado. Cierre parcial del capítulo 11. El faraón pasó su vida intentando sostener el universo, cumplir rituales, evitar el caos y dejar huella. Pero al final, su destino no dependía de él. Dependía de quienes venían después. Y así, el poder absoluto terminaba en lo mismo que cualquier otro poder. La fragilidad frente al tiempo. Si este recorrido te mantiene despierto, recuerda que estás escuchando el contador de sueños, donde la historia no se cuenta para glorificar, sino para comprender. El trono más pesado de la historia. Ser faraón no era vivir en la cima del mundo. Era vivir aplastado por ella. Desde el nacimiento hasta la muerte, y más allá, el faraón fue prisionero de expectativas imposibles. No tuvo infancia. No tuvo intimidad. No tuvo descanso. No tuvo libertad para equivocarse. Fue adorado. Y vigilado. Respetado. Irreemplazable. El trono de Egipto no elevaba al hombre. Lo consumía. Y quizá por eso, cuando miramos las estatuas faraónicas, no vemos alegría. Vemos rigidez. Silencio. Peso. Porque algunos poderes no liberan. Condenan. Gracias por escuchar el contador de sueños. Si este viaje por el lado más oscuro del poder te dejó pensando, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñanos en el próximo relato.
Aquí seguimos contando las historias que pesan, para que no se pierdan en el silencio.